¿Has estado alguna vez en una situación en la que necesitabas que alguien hablara por ti, que respaldara la verdad, que te defendiera frente a una mentira, que te protegiera frente a un engaño, pero lo único que encontraste fue silencio? ¿O tal vez has sido tú quien conocía los hechos y aun sabiendo que tu voz podía marcar la diferencia, optaste por callar? ¿Elegiste no involucrarte por miedo, por comodidad o simplemente porque no es asunto tuyo? Ahora piensa, ¿qué impacto tuvo tu silencio? Mientras la voz del enemigo te acusa, el silencio del amigo te condena, es una frase que leí hace tiempo y que, aunque desconozco su autor, resonó fuertemente en mí. Me hizo reflexionar sobre ambos lados del silencio, quienes lo sufren y quienes lo eligen. Para quien calla, el silencio puede ser una decisión impulsada por el miedo, por la inseguridad o incluso por la comodidad, pero para quien lo recibe, ese silencio pesa realmente como una falta de apoyo, como un abandono en un momento de necesidad. ¿Qué significa este silencio? ¿Qué revela sobre nuestras relaciones y nuestra capacidad de actuar desde la integridad? En este podcast de hoy, 9 de diciembre, quiero centrarme en esas personas que eligen el silencio frente a hechos concretos, personas que conocen la verdad pero deciden no actuar. Las que han sufrido las consecuencias, ya las acompaño o bien como amiga o incluso en mi consulta, ofreciéndoles herramientas que les permita lidiar con esos silencios que les causaron dolor, que les causaron sensación de abandono y decepción, también decepción en algún momento de su vida. ¿Y qué nos lleva a callar? El silencio tiene un poder silencioso pero devastador. No se necesita mentir para causar daño, basta con callar cuando se sabe la verdad. Y este silencio no es neutral, es una decisión que consciente o inconscientemente respalda aquello que no es correcto. Cuando callas ante hechos concretos y más aún cuando esos hechos tienen consecuencias para alguien que conoces o aprecias, estás eligiendo no solo perpetuar la falsedad, sino que de alguna manera destruye la confianza, alimenta la injusticia y deja a la persona afectada en un vacío que puede ser aún más doloroso que el agravio inicial. El silencio tampoco es una ausencia de acción. Cada vez que decides no hablar frente a una verdad evidente, estás tomando una posición. Tal vez puedas justificarlo de muchas formas: miedo, confusión, comodidad o incluso intereses propios, pero su impacto es claro. Este silencio, lejos de ser una simple omisión, tiene un peso. No solo afecta a quienes necesitan tu voz, sino también a ti mismo, a ti misma como persona, a tu conciencia, a tu integridad, a tu capacidad de ser coherente con tus valores. Cuando decides no hablar, permites que prevalezca la falsedad, te haces cómplice del engaño y alimentas la mentira, dejas espacio para que lo incorrecto parezca cierto y lo cierto dudoso. Y lo más preocupante no es solo el daño que este silencio puede causar a otros, como he dicho antes, sino el efecto que también tiene en ti, en tu integridad, en tu confianza y en tu capacidad de actuar según los valores universales de los que siempre hablo, de la verdad, de la bondad, de la belleza. Y no se trata de elevar la voz, de ponerte a gritar la verdad, sino de expresarla de manera bondadosa y bella, y no solo por honor a la verdad, sino para invitar al que calla a actuar desde un lugar de empatía, de valores, contribuyendo a un mayor entendimiento y sobre todo poniendo la verdad en el lugar que se merece, frente a la mentira, frente al engaño. Hablar no siempre significa que tenemos que generar conflicto. Podemos expresar la verdad con respeto, con empatía, con firmeza, sin necesidad de atacar o señalar, pero lo más importante es entender que tu voz importa, que nuestra voz importa. Cada vez que rompemos el silencio, fortalecemos nuestra integridad, nuestra autoestima y nuestra capacidad de contribuir a un mundo más auténtico, porque la verdad es un valor. Hablar por la verdad no es solamente un acto de valentía, que tampoco se tiene que reducir a un acto de valentía, es un compromiso con la integridad y la transparencia.
Significa elegir lo correcto por encima de lo cómodo, lo justo por encima de lo fácil. No siempre será sencillo y no siempre serás comprendido, comprendida como persona, pero es un compromiso con lo que da sentido y valor a nuestras relaciones y a nuestra sociedad. Cuando callas frente a hechos que conoces y que otros niegan o no reconocen, tú también niegas la verdad misma, y defender la verdad frente a quienes intentan distorsionarla es un deber moral. Y no estoy hablando de verdades subjetivas, de interpretaciones u opiniones personales. Me refiero a cuando existen hechos claros, objetivos y verificables que tú sabes y que otros pretenden negar o ignorar. El silencio tiene un poder que a menudo subestimamos, porque cuando guardas silencio frente a hechos concretos, no estás siendo ecuánime, estás tomando una posición. Aunque no lo admitas, estás tomando una posición. Y este vacío de palabras es un terreno fértil donde crece lo falso, donde crece la duda y la percepción de hacer legítimo lo incorrecto, porque lo haces legítimo. Haces legítimo algo que está mal, que es falso o injusto, y al final puede llegar a ser percibido como válido, aceptable o verdadero. Si nadie contradice una mentira o una injusticia, esta puede empezar a parecer cierta o aceptable porque no se enfrenta oposición ninguna. Es como si el acto de no señalar el error le otorgara cierta legitimidad o apariencia de correcto, aunque en esencia sea incorrecto. Cuando, aun sabiendo que podríamos marcar o que podrías marcar una diferencia, eliges permanecer al margen. No se trata de una traición explícita ni una declaración de apoyo a la mentira, pero su impacto es igual de significativo. Este silencio valida la falsedad, valida la mentira, permite que prospere y deja a quienes buscan la verdad aislados y sin respaldo. Y el silencio, especialmente en contextos de conflicto o falsedad, actúa como un aval tácito. O sea, cuando alguien no desmiente una mentira, no defiende la verdad o no se posiciona frente a una injusticia, su inacción refuerza aquello contra lo que no se pronuncia. Desde un punto de vista psicológico y social, esto ocurre porque el silencio otorga legitimidad a lo falso, y esa falta de oposición es interpretada por los demás como aceptación o conformidad, y esto permite que las narrativas incorrectas vayan ganando cada vez más fuerza y dejan al otro en soledad. Quienes intentan defender la verdad o enfrentan acusaciones injustas se ven aislados, sin el apoyo que necesitan para equilibrar la situación, y refuerza la pasividad colectiva. Cuando una persona calla, transmite el mensaje de que es más fácil o preferible no actuar, perpetuando esta cultura de la indiferencia. Y me vienen a la mente diversas situaciones en las que he sido testigo o he escuchado historias donde callar tuvo un impacto significativo. El amigo que calla ante la crítica, alguien cercano está siendo criticado por algo que sabes que no es verdad. Las personas a lo mejor distorsionan los hechos, propagan rumores y fortalecen una narrativa equivocada, y tú estás ahí sabiendo que podrías intervenir, pero decides no hacerlo. Quizás piensas que no es tu lugar o que tu intervención no cambiaría nada, pero ese silencio no solo afecta a la persona criticada, sino también a ti. Cada vez que decides no hablar, refuerzas la falsedad y dejas una incómoda sensación de incongruencia en tu interior. A veces también existe una falsa solidaridad. Alguien que es acusado injustamente de algo que no ha hecho, pero aquellos que saben la verdad optan por no hablar, por no defenderlo. En cambio, niegan lo que saben para no enfrentarse a la opinión de la mayoría, dejando que la mentira prevalezca. Incluso cuando un amigo, por envidia, por inseguridad, niega el talento de otro o niega el esfuerzo de alguien cercano, y cuando otros lo elogian,
pues minimizas sus logros o atribuyes su éxito a la suerte, evitando reconocer la verdad sobre sus méritos. Cuando alguien inventa una mentira para su propio beneficio, las personas que deciden respaldarla generalmente lo hacen por diversas razones. Algunas actúan por lealtad hacia esa persona, creyendo que protegerla es más importante que revelar la verdad. Otros la hacen por miedo, ya sea a las posibles repercusiones de enfrentarse a la mentira o a dañar la relación. También están quienes prefieren evitar conflictos o incomodidades eligiendo el camino más fácil de seguir la corriente, aunque esto pueda tener consecuencias negativas a largo plazo para la persona que sufre esa mentira. Incluso el amigo que no confronta el error. A veces el silencio no tiene que ver con una mentira o con una acusación de algo falso, sino con nuestra incapacidad o con tu incapacidad para confrontar a alguien cercano cuando está equivocado. Piensa en ese amigo que toma decisiones que sabes que no lo benefician o que está afectando negativamente a otros con su comportamiento. En lugar de hablar, eliges callar. Tal vez porque temes incomodarlo, porque no quieres arriesgar la relación o porque piensas que no es tu responsabilidad. Sin embargo, ese silencio no ayuda. Un verdadero amigo no es quien ignora los errores, sino quien tiene la valentía, el atrevimiento de señalar lo que no está bien con respeto y empatía. Y más complejo es aún el caso de quienes, pese a conocer los hechos, optan por apoyar la mentira en lugar de admitir la verdad, porque reconocer su error les resulta tan difícil que en un intento de justificar su postura arremeten con más fuerza contra la verdad a quienes la defienden. Este comportamiento, que podría explicarse como un sesgo cognitivo, demuestra cómo la resistencia a enfrentar las propias equivocaciones puede llevar no solo a reforzar la falsedad, sino a atacar a quienes intentan preservar los hechos, intensificando el daño y distorsionando aún más la realidad. ¿Y por qué callamos? ¿Qué nos lleva a elegir callar cuando conocemos las consecuencias? Hablar por la verdad no siempre es fácil. El silencio puede surgir de diversas razones, conscientes o inconscientes. Por miedo al conflicto, por miedo a las consecuencias. Hablar puede implicar confrontación y muchas personas prefieren evitar el enfrentamiento. Puede ser incómodo decir la verdad, especialmente cuando otros prefieren ignorarla. Puede ser incómodo, es más fácil no involucrarse, especialmente cuando no somos los directamente afectados. Por lealtades equivocadas, a veces callamos para proteger a alguien que está en el error, creyendo que eso es lo correcto. Por falta de empatía, no nos importa lo suficiente como para involucrarnos. Por intereses personales también. Por inseguridad, dudamos de nuestra capacidad para expresar lo que sabemos o tememos no ser escuchados. Por confusión. Nos preguntamos si es realmente nuestra responsabilidad intervenir o si deberíamos dejar que los otros lo hagan. Y a veces callamos también porque simplemente queremos proteger a alguien del conflicto, otra forma de lealtad. Aunque eso significa que apoyemos o prevalezca lo falso. Y nos olvidamos del valor de hablar por la verdad. Cuando decides romper el silencio, defiendes hechos concretos, ayudas a que la realidad prevalezca sobre las tergiversaciones. Fortaleces tus relaciones, muestras lealtad y compromiso hacia quienes necesitan tu apoyo y construimos confianza, porque la verdad siempre refuerza la confianza, incluso cuando es difícil de aceptar. Por eso te invito a reflexionar. ¿Alguna vez callaste cuando sabías la verdad? ¿Qué te detuvo? ¿Quién eres cuando eliges callar? ¿Qué dice de ti ese silencio cuando sabes la verdad pero decides no hablar? El silencio no es solo la ausencia de palabras, es un reflejo de lo que hay dentro de uno mismo. Cuando callas frente a la verdad, no solo evitas un conflicto externo, también muestras y dejas al descubierto tus propias luchas internas, tus miedos, tus inseguridades, tu falta de compromiso. ¿Qué tipo de amigo eres? ¿De hermano, de compañero, de persona, de ser humano? ¿Quién eliges ser como ser humano?
Y sobre todo quiero hacer hincapié en que intento abordar la importancia de hablar la verdad en situaciones donde una mentira está causando daño o injusticia, diferenciándola de simplemente decir la verdad por decirla, especialmente cuando hacerlo podría ser innecesario o incluso contraproducente. No todas las verdades deben ser dichas en todo momento. La sabiduría radica en discernir cuando la verdad edifica y cuando solo hiere. Sin embargo, hay contextos donde la verdad deja de ser opcional y se convierte en una responsabilidad moral cuando una mentira está siendo utilizada como arma para engañar, para destruir reputaciones o para perpetuar una injusticia. No estoy hablando de ese sincericidio, esa inclinación de decir verdades sin filtro ni propósito más allá de la descarga emocional, o tampoco de aquellas situaciones en las que revelar una verdad podría generar más dolor que beneficio. Me estoy centrando en esos momentos críticos en los que callar perpetúa un engaño, una mentira que daña profundamente a otros o incluso a ti mismo. Como digo, ¿no? Cuando alguien es acusado injustamente y tú sabes que eso es falso, ese silencio que se convierte en complicidad. Hablar la verdad más que de la verdad, en estos casos es más que una elección. No se trata de exponer hechos, sino proteger valores fundamentales, como la integridad, la dignidad, tanto propia como ajena, porque cuando la voz del enemigo acusa, el silencio del amigo puede condenar con igual fuerza. Y hablando desde la psicología, tal vez ese silencio refleje un temor al rechazo, una falta de confianza en tus propias capacidades o incluso un deseo inconsciente de evitar responsabilidades que percibes incómodas. Sin embargo, lo que en apariencia parece un acto pasivo, no decir nada, tiene un peso enorme. Y ese silencio te define tanto como tus palabras y tus acciones. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué optamos por callar? Incluso sabiendo el precio de nuestra inacción, sabiendo que ese precio será alto, porque ese silencio va a tener un impacto psicológico, emocional y relacional. Cuando optas por callar frente a una situación donde podrías hablar, lo haces desde un lugar interno que combina emociones, creencias, mecanismos de defensa. Desde una perspectiva psicológica, el miedo al rechazo es uno de los temores más universales. Preferimos callar antes que arriesgar nuestra pertenencia al grupo o nuestra imagen ante los demás. Sin embargo, este miedo puede ser un reflejo de una autoestima frágil. Elegir el silencio por temor a las consecuencias externas nos deja atrapados en un círculo de inseguridad que nos impide actuar según nuestros valores. De la misma manera, también el silencio puede ser una estrategia de evitación. Al no hablar, sentimos que nos liberamos de la responsabilidad de intervenir, de involucrarnos en algo que podría generar incomodidad, como he dicho antes. Y desde la psicología, esto puede estar relacionado con patrones de evitación emocional, donde preferimos no enfrentarnos a lo que nos hace sentir vulnerables. Y este mecanismo puede parecer un alivio momentáneo, pero a largo plazo suele dejarnos con una sensación de incongruencia. Sabemos que podríamos haber hecho algo, pero no lo hicimos. A veces el silencio surge también de una desconexión emocional. Si no sentimos una fuerte empatía hacia la persona que está siendo afectada, es más probable que optemos también por no involucrarnos. Y este tipo de indiferencia, aunque no siempre es consciente, puede ser un reflejo de una falta de introspección o de un sistema de valores poco desarrollado. Y hablar en defensa de la verdad requiere cierto atrevimiento y no siempre nos sentimos preparados para ello. Y este atrevimiento, esta valentía, no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar
a pesar de él. Cuando optamos por callar, estamos eligiendo lo cómodo sobre lo correcto, lo fácil sobre lo valiente. Y este comportamiento, aunque comprensible, también nos impide crecer, nos impide madurar. Cada vez que elegimos el silencio por encima de la acción, reforzamos la idea de que no somos capaces de enfrentar situaciones difíciles y lo que hacemos es debilitar nuestra confianza en nosotros mismos. Y el silencio produce un impacto en ti y en los demás. Tiene consecuencias tanto para quienes lo reciben como para quienes lo eligen. Porque permite que las falsas narrativas prosperen y deja a las personas desamparadas y solas sin la validación que podría marcar esa diferencia y refuerza dinámicas de poder o conflicto, ya que la ausencia de oposición es percibida como una aprobación y en ti mismo genera esa desconexión con los verdaderos valores, lo que al final te lleva a la culpa, a la incongruencia, limita tu crecimiento personal, porque evita que hagas frente a tus miedos y madures psicológicamente, debilita tu confianza, porque cada vez que eliges no actuar, refuerzas la idea de que no eres capaz. Y para terminar, deciros que el silencio también habla. El silencio que condena no es un acto vacío, es una declaración de indiferencia que permite que lo falso prevalezca y lo verdadero quede aislado. Al elegir callar, nos alejamos de nuestro compromiso con la verdad, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Romper con este silencio no siempre es fácil, como he dicho a lo largo de todo el podcast, pero es necesario porque cada vez que elegimos hablar, nos convertimos en una fuerza que combate la indiferencia, que da voz a lo verdadero y que construye un mundo más conectado y auténtico. Tu voz importa, incluso en los actos más pequeños, porque al final el silencio no solo condena a otros, también nos condena a nosotros mismos. No te conviertas en un simple espectador frente a la mentira, el bulo o el engaño, no por los demás, sino por ti mismo, por la persona que eliges ser. Nos vemos el próximo lunes.